todos los que estaban empobrecidos, todos los que estaban amargados de alma, todos los que tenían problemas en su alma de amargura, raíces de amargura, heridas en el alma, todos los que estaban endeudados, los pobres, iban a la cueva de Adulam. Y fíjese que de ahí salieron, de esa cueva, esos endeudados, esos amargados, esos emproblemados, esos que llegaron en tremenda necesidad a la cueva de Adulam, se convirtieron después en los valientes de David, en los ambidiestros de David, en los guerreros de David. Llegaron amargados, llegaron derrotados, llegaron emproblemados y salieron guerreros victoriosos. Eso es lo que pasa en la cueva de Adulam. Eso es lo que pasa en el mesón de Dios. Erróneamente, asumimos muchas veces que cuando llegamos a la iglesia o cuando visitamos una iglesia o vamos a una iglesia, nos vamos a encontrar gente perfecta, nos vamos a encontrar gente pulcra, nos vamos a encontrar gente que no tiene ningún defecto. Pero fíjese usted que no es cierto. Eso es una ilusión, eso no es la verdad. Nosotros, los cristianos, no somos perfectos. Solo fuimos perdonados por la sangre de Jesucristo. Solamente fuimos perdonados por la fe. Perdonados por haber creído que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Derramó su sangre para lavarnos de todo pecado y de toda iniquidad, para limpiarnos de todas nuestras faltas y de todos nuestros errores, que son muchos. Cuando venga a la iglesia, sepa que no va a encontrar gente que camina sobre las aguas, no vas a encontrar gente que levita en un éxtasis de santidad, por supuesto que no. Usted lo que va a encontrar es gente así como usted, gente que está batallando, que tiene luchas, pero gente que quiere cambiar, gente que viene a la iglesia porque de alguna manera han entendido que Dios es capaz de provocar en uno un cambio. Quizá la mejor manera de poder describirlo la encontramos en la palabra del Señor, en el libro de Lucas capítulo 10, verso 30 en adelante. Nos dice así: respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y darle de golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al siguiente día, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo de aquel que cayó en manos de los salteadores? Y él le dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve, haz tú lo mismo. El mesón, eso es la iglesia. Eso es lo que representa llegar al mesón. Claro, la iglesia es el cuerpo de Cristo, eso es lo que teológicamente siempre se dice, pero una de sus funciones es ser un mesón, una especie de hospital para los maltratados. Mire lo que dice, analícelo.
Dice que cierto hombre cayó en manos de salteadores. ¿Quiénes son los salteadores? Bueno, podemos decir que los salteadores pueden representar muchísimas cosas, ¿verdad? Los salteadores lo podemos ver en el libro de Lucas capítulo 4, en el verso 18, cuando el Señor Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, dice, para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Estos son los salteadores. Los salteadores son los que nos empobrecen, los que nos tienen en la miseria. Los salteadores son los que tienen cautiva nuestra alma y nuestro espíritu. Los salteadores son los que nos quitan a nosotros el conocimiento de la verdad y nos mantienen ciegos y enfermos. También los salteadores son las que tienen el alma oprimida, los que nos amarran y nos atan el alma. Esos son salteadores. También es importante comprender que el Señor Jesús tiene el propósito de venir por ese tipo de personas. Dice que Él no ha venido por los que están sanos, sino por los que están enfermos. Dice que el que está sano no tiene necesidad de médico. El que tiene necesidad de curación y atención médica es el que está enfermo. Él dijo también que Él no ha venido por los justos, por los santos y los perfectos. Dice que Él vino precisamente por los pecadores, por los que estamos mal, por los que tenemos problemas. Por eso me gusta Mateo capítulo 11, verso 19, que dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: mira, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Lo criticaban por andar con pecadores. Lo criticaban por andar con los publicanos, que eran los recaudadores de impuestos. Lo agarraban a él en censura y en crítica por andar con los que andaban mal. Pero precisamente su comisión era esa: buscar a los desobedientes, hacerlos venir a la actitud de los justos, buscar al que anda mal, buscar al que anda enfermo, buscar al que tiene necesidad y hacerlo venir al mesón. Esto para mí es muy impresionante, darme cuenta que a veces pasa un sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? Alguien que le sirve a Dios, alguien que está parado en el altar, pero que no tiene compasión. Aquí está diciendo que el sacerdote, se supone que es el que le está sirviendo a Dios en el altar, el que representa a Dios ante los hombres, pero dice que cuando lo vio, pasó lejos de él. No tuvo compasión. Y dice que pasó un levita. ¿Quién es un levita? Esos que sirven en la iglesia, esos que sirven ahí en el tabernáculo, esos que arman, montan y desmontan el tabernáculo, esos que sirven, los que están de diáconos en una iglesia. Pero dice aquí que cuando llegó al lugar, lo vio y dice que pasó por el otro lugar del camino, por el otro lado del camino. ¿Qué es lo que le falta? Compasión. No tuvo compasión. Pero vino un samaritano. Y escoge el samaritano porque para los judíos los samaritanos eran despreciables. Por eso a la mujer samaritana no quería hablar con el Señor Jesús al principio. No le quería dar agua. Cuando el Señor le pidió agua, no le quería dar agua porque había una contienda entre los judíos y los samaritanos. El samaritano, para el judío, el samaritano era despreciable. El samaritano era como un perro, así. Entonces, escoge a el que cualquiera hubiera dicho que no. Y escoge al samaritano. Y dice que este samaritano que iba de viaje, cuando lo vio caído, cuando lo vio golpeado, llegó hasta donde él estaba. Y dice que tuvo compasión. Eso dice el verso 33. Tuvo compasión. Es que es lo que se requiere para servirle a Dios de verdad.
Sí, claro, conocer la Biblia, conocer la palabra, saber predicar, tal vez, expulsar demonios, todo eso es necesario. Pero lo más importante, tener compasión con el caído, tener compasión con el que no se puede sostener solo. Y qué tremendo para mí ver cómo le venda sus heridas. ¿Qué significa vendar las heridas? Habla de restauración. Es el proceso de restauración. Y qué bonito porque dice aquí que le vendó las heridas derramando aceite y vino. El vino tiene alcohol y quema, purifica. Y el aceite representa la gloria, la unción, el poder de Dios. Hay heridas que no van a poder sanar a menos que haya la sangre de Cristo, el vino, la sangre del Cordero de Dios. Hay heridas que no van a poder sanar a menos que haya un toque de la presencia del Señor, un toque de la gloria de Dios. Hay gente que nunca va a poder cambiar a menos que tengan un encuentro con el Señor, un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, un encuentro con la gloria del Señor. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Moisés andaba todo perdido ahí, huyendo en el desierto, apacentando el rebaño de Jetro, su suegro. Y de pronto tiene un encuentro con aquella zarza ardiendo, aquella zarza que lo llama y le dice, Moisés, Moisés. Y la vida de Moisés cambió para siempre. Fue la misma experiencia del apóstol Pablo, perseguidor de los cristianos, odiador de los cristianos, matador de cristianos, dándole su aprobación a la matanza de cristianos, pidiendo cartas de recomendación para perseguir de manera gratuita a los cristianos. Pero un día tiene un encuentro con el Señor. Un día se le presentó una luz más brillante que el sol y lo derribó. Y oyó aquella voz inconfundible de Jesús que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le preguntó, Señor, ¿quién eres? Entonces ese encuentro cambió totalmente la vida de Pablo. Ya Pablo dejó de ser Saulo para convertirse en Pablo, servidor de Dios, apóstol de la gentilidad. ¿Pero qué fue eso? Un encuentro. Por eso es que dice que derramó aceite, que es la gloria, es la presencia del Señor. Por eso sé que hay heridas que solamente Dios las puede sanar. Hay heridas que solamente el perdón de la sangre de Cristo puede restaurarlos. Y para eso es la iglesia, para eso es el mesón. Qué bonito cuando viene y dice que al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero. Ve, hay un mesonero. Para mí el mesón, bueno, tienen muchas interpretaciones. La gente quiere interpretar y amén, y creo que son valederas las interpretaciones. Pero la interpretación que yo le doy al mesón es la iglesia. Y el mesonero, aunque algunos dicen que es el Espíritu Santo, sí, pero el mesonero es una persona, es un pastor. Para mí el mesonero es el pastor de la iglesia lleno del Espíritu Santo. Y le da al mesonero, le da al pastor 2 monedas, su palabra y su Espíritu Santo, para que con esas 2 monedas cuide del hombre que va a ser restaurado. Y mire qué hermoso para mí que le dice, cuídalo. Mire qué hermoso, cuídalo. Y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Cuando yo regrese, te lo pagaré. Ahí le tengo una listita yo. Ahí le tengo una listita de gente a la que me ha tocado derramarle vino y aceite en sus heridas. Esto es muy importante porque se me parece a la cueva de Adulam.
Bueno, dicen que la obra de Orange es una cueva. Sí, es una cueva, es verdad. Es una cueva de Adulam, es una cueva en la que hay restauración. Sí, es una cueva, claro que sí. Yo no sé si usted tiene su Biblia ahí cerca de la mano, pero dice Primera de Samuel, capítulo 22, del verso 1 y verso 2. El texto es largo, pero quiero leer solo 2 versos, que son los que me pueden servir para explicar, ¿verdad? Dice en el verso 1, David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Casi iba a decir en la cueva de Orange, ¿verdad? En la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él. Y él vino a ser jefe sobre ellos. Y había con él unos 400 hombres. Quiero llamar su atención en algo. David se fue a refugiar en la cueva de Adulam. Y cuando la gente se dio cuenta que David estaba en la cueva de Adulam, fueron con David. ¿Por qué fueron con David? Si estaba prohibido ayudarle a David. Había una sentencia sobre la vida de David. Su rey lo perseguía. Qué tremendo, ¿verdad? Pero de todas maneras la gente fue con David. ¿Por qué? Porque la gente sabía que la presencia de Dios estaba con David. La gente sabía que la gloria de Dios estaba con David. La gente sabía que David tenía aceite y vino. Aceite y presencia. Tenía aceite y gloria del Señor. Ahí había restauración. Y si usted ve el verso 2, ojalá que tenga una versión que le ayude, ¿verdad? Cuando dice, y todo el que estaba descontento, dice amargado de alma. Dice, todos los amargados de alma, fíjese, fueron a la cueva de Adulam. Y dice también, todo el que estaba endeudado, y tiene un hito ahí, dice, tenía un acreedor. Todos los que estaban empobrecidos, todos los que estaban amargados de alma, todos los que tenían problemas en su alma, de amargura, raíces de amargura, heridas en el alma, todos los que estaban endeudados, los pobres, iban a la cueva de Adulam. Y fíjese que de ahí salieron, de esa cueva, esos endeudados, esos amargados, esos emproblemados, esos que llegaron en tremenda necesidad a la cueva de Adulam, se convirtieron después en los valientes de David, en los ambidiestros de David, en los guerreros de David. Llegaron amargados, llegaron derrotados, llegaron emproblemados y salieron guerreros victoriosos. Eso es lo que pasa en la cueva de Adulam. Eso es lo que pasa en el mesón de Dios. Eso es lo que sucede en la iglesia de Cristo. No llegamos perfectos, llegamos con problemas, llegamos con amargura de alma, llegamos en situaciones en las que no podemos seguir adelante. Para eso es la iglesia. Por eso el Señor dice, venid a mí, los que estáis cargados y agobiados. Venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque Él tiene aceite y tiene vino ahí en esa iglesia. Él tiene aceite y vino en ese mesón. Él tiene aceite y vino en esa cueva de Adulam. El mesonero, al mesonero le dejaron aceite y vino. Le dejaron palabra y Espíritu Santo. Palabra y unción. Y a veces el proceso de recuperación, como pueden ver aquí, no es instantáneo, no es de la noche a la mañana, porque está diciendo aquí, verso 34, acercándose le vendó las heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura. Qué compasión más grande, ¿verdad? Dice, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Y al día siguiente,
no fue el mismo día. Eso quiere decir que hay procesos de restauración que no se dan de la noche a la mañana, pero se necesita que el mesonero esté allí para que cuide. Por eso está diciendo aquí, al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero, se los dio al pastor, se los dio al que cuida el rebaño y dijo, cuídalo. Y todo lo que gastes de más, cuando yo regrese, por eso yo lo estoy esperando que venga. Yo lo estoy esperando. Yo sé que no hay nada que yo haya hecho que se vaya a quedar sin pago, se vaya a quedar sin su recompensa. Todo lo que cualquier pastor haga por las ovejas no es tiempo perdido. No, todo va a recibir una recompensa de aquel que cuando regrese me prometió que me lo iba a cubrir todo. Por eso yo espero que Él venga. Entonces yo le digo a usted que me está observando, entienda la iglesia. Por eso la iglesia no es un lugar donde vas a llegar a encontrar coros de ángeles, gente perfecta, sin mancha, sin arruga y cosas semejantes. No, ahí vas a encontrar a los amargados. Ahí vas a encontrar a los que tienen problemas en el alma. Ahí vas a encontrar a gente enferma, a gente que va por sanidad, gente que tiene cáncer, gente que tiene enfermedades terribles y necesitan oración, gentes que han sido desahuciadas por los doctores, gente que tienen problemas matrimoniales, gente que tienen problemas de divorcio, gente que tienen problemas con sus hijos, gente que tiene problemas de cualquier tipo de pobreza, de miseria, de falta de prosperidad. Todo eso vas a encontrar en la iglesia. Gente que no es perfecta, pero que sabemos que el único camino que tenemos es ese mesón, esa iglesia, porque ahí Dios dejó aceite y vino para sanar mis heridas, para sanar mi alma, para restaurar mi esperanza y mi fe, para restaurar todas las heridas que tengo en mi corazón. Por eso, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, dice el Señor Jesús, que yo los haré descansar. Venga a la iglesia, véngase, visítenos en la obra de Orange. Aquí tenemos aceite y vino, queremos compartir con usted, queremos ayudarle, queremos orar por usted, queremos darle palabra, queremos darle aceite y vino para que usted se restaure. Y no venga pensando que aquí todo el mundo es perfecto. La mayoría vienen así como usted. Venimos porque teníamos problemas. Llegamos aquí porque necesitábamos un cambio en nuestra vida, porque ya no estábamos contentos con nuestra anterior manera de vivir. Queríamos un nuevo comienzo, queríamos borrón y cuenta nueva. Algunos cambian más rápido que otros, algunos cambian de instantáneamente, pero hay otros que necesitan más tiempo para cambiar, más tiempo para esa transformación necesaria. Pero venga, déjenos orar por usted, déjenos darle palabra, déjenos aconsejarlo, déjenos orar, expulsar demonios, si es que hay demonios, sanarlo y devolverle a usted una vez más la salud que Dios ha preparado para usted. Esa es la función de la iglesia. Cuando venga a la iglesia se va a encontrar que a un lado y al otro lado hay enfermos, porque la gente está enferma, pero está tratando de ser sana. Tienen problemas, pero están tratando de cambiar. Y para eso es la iglesia. Yo quisiera ser un mesonero como le agrada a Dios. Un mesonero lleno de compasión y lleno de paciencia. Eso es lo que tenemos aquí. Quisiera decirle, tenemos compasión y tenemos paciencia. Tenemos palabra y tenemos unción. Tenemos palabra y tenemos vino, tenemos aceite y tenemos palabra para usted. Anímese a visitarnos. Ahí va a aparecer en su pantalla nuestra dirección. Lo esperamos el próximo domingo a la 1:30 de la tarde en el Mesón, en la obra de Orange. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente.